Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa que hacemos entre varios colegas y miembros de la, del grupo educativo, de la comunidad educativa, docentes, alumnos, exalumnos, profesores que nos han visitado, etcétera. Bueno, todos los relacionados aquí con, la, con la educación. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Ian. ¿Cómo estás? Ian Caleb, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ya listos para este programa que va a estar muy bueno el día de hoy. No se desconecten y si están, quédense, comenten, mándenos mensajitos y un saludito, lo que sea. Aquí vamos a andar leyéndolos y a estar pendiente. Así es. Bueno, pues hoy tenemos nuestro programa número 147 y efectivamente, como dice Ian, aquí les presentamos los datos de contacto para que si gusta estarnos enviando sus comentarios, sus quejas, sus reclamaciones, cualquier cosa, aquí lo vamos a comentar, aquí los aceptamos. Estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube estaremos de manera diferida al término del programa, subimos inmediatamente a YouTube nuestra réplica y nuestro correo electrónico e incluso nuestro WhatsApp por si gustan estarnos mandando sus comentarios o dudas o lo que ustedes gusten, aquí lo podemos estar compartiendo. Igualmente, pues saludamos a nuestras compañeras, ojalá se alcancen a conectar si es que andan por ahí, si nos están escuchando. Eh, Le comento al público que tiene algunos problemitas de conexión, pero esperamos que alcance a conectarse por acá. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar, vamos a hacer un cierre de serie, vamos por decirle así. Hemos venido platicando en relación a lo que es um, aspectos que tienen que ver con la clase, definitivamente con lo que está sucediendo dentro de la clase. Y bueno, pues hoy no es la excepción, hoy es nuestro último programa de esta serie que hemos denominado Clima Educativo. Haciendo alusión a lo que dicen las empresas, en las organizaciones, se habla de un concepto que todos los administradores manejan, todos los contadores y los psicólogos manejan, que se llama clima organizacional. El clima organizacional no es que esté lloviendo dentro de la organización o que haya mucho calor dentro de la organización o frío, sino que es una alegoría a lo que sucede dentro de las organizaciones. Sí, efectivamente, dentro de las organizaciones hay calor, hay frío, también hay lluvia, pero lluvia de problemas, lluvia de ideas, lluvia de otros conceptos muy diferentes. Entonces, vamos a ir platicando aquí con Ian un poquito y si llegan nuestras compañeras, pues aquí con ellas estaremos platicando sobre lo que es el clima educativo. ¿Qué es lo que sucede dentro de las aulas, de las instituciones educativas, del ambiente que se vive dentro de la organización, de la institución? Bueno, pues eso es de lo que se trata el día de hoy la plática. Y con esto cerramos un poquito lo que venimos platicando, porque todos los elementos que hemos venido platicando hoy se juntan, se mezclan y surge esa magia de la que platicábamos, ¿no? Tiene que surgir esa magia, que no, ya no nada más es del profesor, sino ya la magia es de toda la institución. Una institución que maneja bien esta magia, pues logra muchos grandes, grandes cosas, ¿no? Muy bien, Ian, pues adelante, te escucho con una primera, pues, eh, impresión de lo que tú tienes, de lo que tú conoces, de lo que tú has escuchado, y yo ya en lo técnico iré, eh, pues, dándole otra definición para ir complementando lo que la gente tiene interés en escuchar. Adelante, Ian. Buenas noches.
Gracias, gracias, maestro. Pues como siempre, primero que nada, a mí siempre me gusta decir esto porque es la verdad. O sea, muy contento de estar aquí. Eh, y pues es un tema bastante interesante porque es importantísimo en cualquier empresa, en cualquier institución, sea pequeña, grande o mediana. Cuando hablamos de clima organizacional, realmente pues estamos hablando de muchos aspectos, entre los cuales pues justamente me tomé la libertad de al menos yo seccionarlo en estos puntos que para mí son los más importantes. Primero que nada, el liderazgo y la relación laboral que se da entre el obrero patrón o en el jefe y sus subordinados. Esto, ¿por qué? Porque lamentablemente es muy dado a que, eh, pues cuando hay una mala relación entre los subordinados, en este caso, y pues el jefe, pues realmente no va a haber como tal un buen flujo de trabajo. Ajá, y esto lo comprobé incluso de primera mano. Prácticamente sí fue un proceso en el que me di cuenta lo importante que es llevarte bien con tu jefe o que el jefe se lleve bien con los empleados. Ajá, porque debe de haber una relación de respeto mutuo, debe de haber una relación basada en la confianza, debe de haber una relación basada en el entendimiento. Ajá, para que ambas partes puedan trabajar bien y sin entorpecer todo. Y hablando de trabajar sin entorpecer bien el trabajo en equipo, ¿sí? Si hablamos de clima organizacional es súper importante hablar de trabajo en equipo, porque no siempre el hecho de que los compañeros se lleven bien significa que estén trabajando correctamente, porque pueden ser súper amigos de toda la vida y pueden hablar y bla, 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 pero si realmente no saben colaborar en equipo, ya sea porque no coinciden con sus ideas, porque no están acostumbrados a ello, pues realmente no va a haber un buen flujo. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que va, en qué es donde va a recaer? Pues finalmente va a, pues es donde se empiezan a dar muchos temas, al menos yo en lo que lo he visto personalmente, se empiezan a dar temas de correcciones innecesarias, interrupciones, pérdidas, tanto económicas como de tiempo, etcétera, mucho movimiento innecesario. Entonces, es importante aprender a trabajar en equipo. Luego, la comunicación interna. No recuerdo de cuándo se actualizó precisamente lo de los 7 desperdicios más uno, pero precisamente de esto se habla mucho porque la comunicación ya se considera parte de este desperdicio, la información perdida entre los compañeros, entre el jefe y los obreros, etcétera, ¿sí? Entonces, el saber comunicarse es súper importante. De hecho, aquí me gusta, me hubiera gustado que nos acompañara la maestra Sveidi para que nos comentara ella como comunicóloga, realmente que nos resaltara o que nos ayudara a resaltar esta parte de la comunicación, porque no solamente estamos hablando de información, estamos hablando de muchos otros aspectos. Sí, comunicación no es únicamente estar pasando datos. Después, pues seguimos con la motivación. Esto, híjoles, podríamos hablar horas de la motivación y el reconocimiento, porque precisamente una de las pautas que da mucho al sentido de vida del ser humano es el reconocimiento, que es lo que queremos nosotros como seres humanos, pues ser reconocidos. Queremos que se nos reconozca si hacemos bien o mal el trabajo, queremos que se nos reconozcan nuestros logros, nuestros méritos, ¿sí? Buscamos siempre ese reconocimiento continuo, que es lo que hasta cierto punto nos da como esa motivación que muchas veces se necesita. Ajá, y que muchas veces, se pierde, ¿no? Porque bien dicen, bueno, de hecho, por eso está desarrollada la psicología organizacional, para que de cierta forma motives a tus empleados. Por eso están programas, como los bonos, porque a fin de cuentas eso nació como un programa de motivación hacia tus empleados para que produzcan más. Y finalmente tenemos, pues, evidentemente, como no puede faltar la cultura organizacional. O resumiendo, pues, todo lo que vendrían siendo valores, normas, ética, principios, visión, misión, etcétera. Si no hay cultura organizacional y si no está bien definida y no está presente dentro de la empresa, no podemos tener un clima organizacional adecuado. Ajá. ¿Por qué? Porque al igual que pasa con el reconocimiento, si no hay una identificación, o sea, es por eso que los empleados muchas veces les piden que se pongan la camiseta. A veces no es tanto por el hecho de que, bueno, sí, o sea, en su mayoría es porque quieren que trabajen más, pero muchas veces es para eso, para que se sientan identificados con la empresa, con lo que hacen, con lo que proveen, con lo que demuestran. Ajá. Porque, maestro Luis, usted no me dejará mentir, cuando un empleado no se identifica con la empresa, no va a rendir y es más probable que
cometa ciertas faltas, ya sea espionaje corporativo, ya sea una retirada muy pronta de sus servicios. No sé si me explico, maestro. Entonces, realmente podríamos hablar horas sobre el clima el clima educativo. Bueno, más bien el clima organizacional enfocado al clima educativo, porque finalmente cuando hablamos de esto, se enfocan muchos factores que pueden alterar, ya sea pues la producción directamente, en este caso traspolándolo al sistema educativo, pueden haber miles de factores que afecten, pues el hecho de que los estudiantes estén teniendo buen aprendizaje, que esté saliendo buena matrícula, que la misma gente que trabaja dentro de la institución haga bien su labor, porque sabemos que si, por ejemplo, alguien de control escolar no está cumpliendo bien con su labor, puede recaer en temas de pérdida de matrícula, un mal servicio, una mala calidad del servicio, etcétera. Si alguien de publicidad en una institución no hace bien su trabajo, pues la escuela no va a tener visibilidad, la gente no la va a reconocer, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del clima, sí abarcan muchos factores, pero no sé qué opina, maestro, cómo ve si está bien así sectorizarlo o si lo podemos abarcar de manera más general. Usted me dice, maestro. Pues muy bien, Ian. Yo creo que vamos recordando que el término de clima organizacional, aterrizado ahora en lo que en nuestro tema de clima educativo, pues nace a partir de más o menos la década de los 50. No es un tema que sea, digamos, nuevo o que es una corriente nueva. Ya desde 1930, 1920, por ahí así, con los trabajos que hacían algunos psicólogos en ciertas organizaciones norteamericanas, como Elton Mayo, como Mary Parker Follett, que son algunos de los primeros autores de la administración. Ellos venían haciendo ejercicios, venían haciendo algunos um, experimentos para ver de qué manera el trabajador podía ser más productivo. Pero para la década de los 50 llega este señor Kurt Lewin, y Kurt Lewin hace una cosa muy interesante. Bueno, de entrada él es psicólogo y además es el iniciador de la psicología organizacional, como bien comentas. Pero él hace dentro de estos ejercicios, de estos experimentos que se hacían en esa década, él los retoma, pero los empieza a visualizar en las organizaciones, en pequeños grupos dentro de la organización. Y entonces él llega a una conclusión muy interesante, que es el hecho de que la organización o el grupo que esté, cualquier grupo social que él esté trabajando o que él esté observando, el desempeño de ese grupo depende del ambiente o de la atmósfera que tiene el grupo. De allí surge el término, y él es el primero que empieza a utilizar el término como clima. Él se refiere al clima como ese ambiente o esa atmósfera o ese campo en el que nos movemos dentro de un grupo social, porque una de sus principales teorías es el manejo de grupos y diversos grupos sociales, entre ellos pues los laborales y otros grupos sociales como los deportivos, los religiosos, entre otros grupos. Entonces, él nos empieza a mencionar que precisamente ese ambiente o esa atmósfera que prevalece dentro de un grupo se caracteriza por las manifestaciones que tienen las relaciones de los miembros que conviven. Y esto es muy interesante porque en un ambiente educativo, como en un ambiente político, en un ambiente deportivo, en cualquier ambiente social que estemos analizando, tú mencionabas muy bien lo que es la comunicación. Bueno, pues las relaciones precisamente son esa comunicación que existe entre los miembros de un grupo social, porque la relación es, te lo digo, te lo comento,
pero también te lo puedo mostrar de manera física o incluso de manera emocional. Te puedo dar un abrazo, te puedo felicitar con unas palmadas, etcétera. Entonces, eso va generando esa relación entre el grupo social, pero entre los miembros del grupo social, pero también dentro de esa relación tenemos lo que tú bien mencionas, que es eh, la parte seria, la parte que nos va a ordenar la forma de relacionarnos unos con otros. Porque estaremos de acuerdo que en un grupo social convivimos de diferentes miembros de diferentes comunidades. Habemos varones, habemos damas, habemos mayores, habemos menores, habemos con discapacidades o con capacidades diversas. Entonces, convivimos una serie de gente de diversas características. Y sería un relajo, sería un total relajo, sería una torre de Babel si cada quien quisiera imponer su manera de ser o su manera de trabajar. Tú mencionas muy bien, muy hábilmente el liderazgo. Y el liderazgo precisamente es una de uno de esos principios que nos van a permitir generar el orden dentro de un grupo social. Entonces, Kurt Lewin nos dice que los grupos sociales se ven inmersos en una dinámica de influencia. Tenemos factores que influyen desde fuera, como tenemos factores que influyen desde adentro. Los principales factores que influyen desde fuera, ya nosotros los conocemos, son las políticas, los chismes, son las, son las, son la efervescencia que puede estar existiendo dentro de la cultura de la organización en la que estamos. Por ejemplo, cuando se tiene un evento cultural muy importante o cuando se tiene un evento deportivo o un evento político, eso influye en el grupo social, en el grupo que estemos analizando. Como también, por ejemplo, influye pues lo que esté sucediendo en otras localidades, como por ejemplo ahorita la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, la hambruna en África, las inundaciones en Latinoamérica. Entonces, todos esos eventos, todas esas situaciones también influyen dentro de la persona. No se diga la cuestión económica, por ejemplo. Cuando hay una inflación o cuando hay una escasez de petróleo, etcétera, pues eso influye directamente en el bolsillo de la gente y esos factores que son externos son también influyentes dentro de los grupos sociales. Pero dentro del grupo social también influyen los aspectos y de hecho serían, creo yo, son los factores más fuertes, más importantes, más interesantes de análisis que tú ya mencionaste. Eh, en la teoría se reconocen tres muy importantes. Las emociones, que tú ya dijiste perfectamente bien, y que las hemos venido platicando con el tiempo. Hemos hablado de motivación, hemos hablado del estrés, hemos hablado del burnout, hemos hablado de muchas condiciones que generan o que inciden en las emociones del grupo. Están también los comportamientos. Bueno, me falta uno. Emociones, uh, el otro es ¿cómo se llama? Son emociones, motivaciones, sí, emociones, motivaciones y comportamiento. Estos tres factores, esta mezcla de estos tres factores, es lo que genera precisamente esas relaciones dentro, es lo que va regulando las relaciones dentro de los grupos sociales. Una emoción muy fuerte, pues trasciende dentro del grupo. Una motivación bastante fuerte también trasciende en el grupo y el comportamiento del grupo lo vemos precisamente reflejado en su manifestación. Esto lo podemos ver en los grupos deportivos, por ejemplo,
un grupo deportivo que está compitiendo, pues tiene emociones, meten un gol, meten una anotación y eso impacta, o tienen una calificación y eso impacta, los grupos se mueven. La motivación, bueno, eso impacta en su motivación, porque entonces van a querer más, van a querer ganar, y el comportamiento es precisamente ese movimiento hacia querer competir y ganar y anotar una vez más. Bueno, en grupos sociales como los educativos, esto también debería de sucede y debería de suceder. Deberíamos de los docentes o los directivos de instituciones educativas deberíamos de promover, deberíamos de intentar mover, deberíamos de identificar esas emociones que se ocupan. ¿Qué emociones? Por ejemplo, el ganar un premio estatal de aprovechamiento. Es decir, que mi escuela, que mi grupo, que mi sector sea reconocido. Tú decías bastante bien la cuestión del reconocimiento, pues competir con otras instituciones y ganar, eso motiva, definitivamente. Yo en alguna etapa de mi vida laboral tuve la oportunidad de asistir a ciertos maratones y de ganar ciertos grupos de los que iban conmigo, ganaron su maratón, quedaron en segundo, tercer lugar en los maratones y eso motiva, eso genera, ese pone el foco en otros grupos que están viendo al grupo que está compitiendo. Entonces, eso motiva. Bueno, de la mano emoción y emotividad. Y el comportamiento, también deberíamos de incidir en eso, porque nos hemos quejado y nos seguimos quejando de que los grupos son apáticos, pero desde el momento en que generamos una motivación, el grupo camina solito. El grupo pide asistir, el grupo pide participar. Si tú haces un concurso de poesía o de declamación y empiezas a ver que alguien lo está haciendo muy bien, eso te motiva para que tú también lo quieras hacer. Y entonces vamos evadiendo o vamos minimizando la apatía en los grupos. Entonces, bueno, esto nos lo dice Kurt Lewin y nosotros los actores de la educación que lo conocemos y que lo sabemos, debemos aprender a implementarlo. Bueno, esto nada más para redondear un poquito de lo que tú estás comentando, Ian, en la práctica sí sucede, sí sucede y sí debe suceder. Híjoles, maestro, pues, ay, caray, acaba de tocar varios puntos bien importantes. Este, y pues mire, de hecho, ahorita, como que sí me quedó un poquito clavado con el tema de los 7 desperdicios más 1, porque a mí es un tema que me gusta mucho, la verdad, es un tema que me gusta mucho y encaja perfectamente aquí con ese tema, porque, ay, también cuando hablamos de clima educativo, pues sí tenemos, al menos, yo identifiqué 3 puntos principalmente que afectan, que es primero que nada los defectos. No puede haber un buen clima si hay defectos, precisamente como usted menciona, maestro. Hay diferentes factores que pues, pueden hacer caer en este tema. Obviamente no hay un proceso o algo al 100% perfecto, pero el hecho de que existen estos defectos, pues ya nos generan estos problemas. Y en este caso, ¿cuáles pueden ser? Ya sean errores de planeación. Ahorita que estaba haciendo memoria porque nos pusieron una actividad a hacer una planeación, yo sí estaba de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Porque nunca había hecho una planeación. Entonces, pues si tienes una mala planeación, pues evidentemente vas a tener una clase pues deficiente. Ajá. Y eso, pues a la larga te va a traer muchos más problemas que otra cosa, ¿vale? También estaba checando otro detalle bien importante, que es precisamente una mala evaluación. Ajá. Eh, y esto, híjoles, para mí es uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando del clima educativo, porque los alumnos están ya cansados, están hartos, incluso varios maestros están ya desesperados de que el sistema educativo nomás no avanza y sigue con lo mismo.
Prioriza más una calificación que un verdadero aprendizaje, prioriza más los números que verdadera calidad. Ajá. Y es algo que pues yo lo veo mucho ahorita en la escuela donde estoy, que a fin de cuentas se mantiene como que en ese plan de, Nel, aquí vamos a priorizar calidad antes que cantidad. ¿Qué es que tienes un índice alto de reprobados? Lo siento, pero solamente así voy a garantizar una buena calidad de mis estudiantes. Ajá. Y pues realmente las evaluaciones sí están, al menos desde mi perspectiva, muy, muy, muy ancestras. Y lo digo sin afán de ofender. eh, Porque realmente son evaluaciones que priorizan eso. Pareciese que están pues bajo un enfoque de competencias, ok, o sea, a lo mejor sí puede dar como esa perspectiva, pero realmente, no sé, maestro, ¿usted qué opina? Al menos yo no lo veo tan así. O sea, yo realmente veo que el enfoque por competencias se perdió totalmente. Y en lugar de realmente buscar la verdadera competencia para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, dar resolución a los problemas reales, pareciera que es solamente un disfraz, un maquillaje, si lo quiere ver de alguna forma. Y otro de los detalles que sí estuve analizando bastante es que actualmente se cae mucho en la sobre, en el retrabajo. Ajá. Es decir, tanto para el momento en el que se está enseñando algunas materias como para el momento en el que se están evaluando, se está retrabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque directamente ya sea que se utilizan métodos complicados e innecesarios o que en su defecto se van por el camino más largo, eso ya te quita efectividad y productividad. Ajá. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo y que pues, no me dejará mentir, maestro, las matemáticas. ¿Qué es lo que sucede con las matemáticas? ¿Qué es lo que te dicen, no? Te enseñan la fórmula, menos b más menos a cuadrado, pues no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Ah? Y realmente ese es un método súper larguísimo, cuando hay otros métodos muchísimo más rápidos para resolver ese tipo de problemas. ¿Sí me explico? Entonces, ese retrabajo, si bien es un fundamento que no va a dejar de ser bueno, realmente, pues te obliga o te casi casi que te hace perder tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera. Ajá. Y desde luego que también aquí estoy, bueno, aquí me voy a meter a lo mejor en camisa de 11 varas, pero desde luego que me vino a la mente el caso del desperdicio del talento humano. Ajá. Lamentablemente hoy el clima educativo no te permite desarrollar bien tu talento, no te permite desarrollarte al 100% porque de alguna u otra forma el sistema está desarrollado para pues mantenerte a un cierto nivel. Entonces realmente son pocos los que tienen el hambre, son pocos los que persiguen ese extra, ese plus. Ajá. Alguna vez lo platicamos, maestro, ¿no? De este tema y usted mismo lo dijo, es que yo no he tenido o sea, yo no he tenido un alumno que realmente demuestre un nivel o que demuestre algo más allá de lo que uno se puede esperar, algo más allá de lo que el sistema te permite, ya sea por la limitación de recursos, ya sea por la cantidad de información disponible, etcétera. Porque es bien sabido, ¿no? Que también el sistema te limita mucho de la información. El sistema te limita muchísimo la información porque hay ciertas cosas que no se deberían de saber, hay ciertas cosas que sí deberían de saberse, pero a su debido tiempo, etcétera. Entonces, pues realmente cuando estamos hablando de un clima educativo, sí se vuelve bastante complejo en el espectro, o bueno, en el contexto, mejor dicho, de que muchas veces el clima no siempre es favorable, a veces es muy tormentoso y a veces es muy escandaloso. No debería de ser así, la verdad, pero pues así tocó y pues no nos queda más que salir adelante, no nos queda más que tratar de adaptarnos, tanto en mi caso yo como futuro docente, usted maestro como docente, pues nos queda adaptarnos, porque también viene otro punto que estaba recordando, que también el retrabajo y digamos el poco desarrollo del talento humano no solo se da en estudiantes, también se da en los docentes. No sé, maestro, si alguna vez a usted le tocó un maestro que es buenísimo o que era buenísimo en su tiempo, pero que el mismo sistema no lo dejaba ir más allá, no lo dejaba explotar su verdadero potencial. Entonces, pues cuando hablamos de clima educativo, pues sí, no tendríamos que dejar pasar por alto esto. Ah, porque también ahorita estoy haciendo memoria. Y también cuando hablamos de clima educativo, tenemos que hablar sobre todo de respeto, tolerancia y empatía entre los mismos colegas docentes. Usted bien lo mencionó, maestro, los sentimientos y las emociones. ¿Por qué?
Justamente platicando de mis clases de maestría me di cuenta que es más común de lo que yo pensaba el hecho de que maestros de la vieja guardia no aceptan y no reciben muchas veces con los brazos abiertos a los jóvenes maestros como yo. Al contrario, se sienten intimidados, se sienten desplazados, se sienten pues que no deberíamos de estar dando clases. Ajá. Y bien me dice muy atinadamente mi maestro, saludos maestro Bernabé, si llega a ver esto. No lo dudo, pero saludos. Bien dice, es que, por qué no en lugar de hacerles el feo, combinan su experiencia, lo que ya saben, con las nuevas ideas y con la frescura de estos maestros jóvenes? Harían clases, pero bien perronas, la verdad, bien, bien suaves, ¿no? En lugar de hacerles el feo, en lugar de quererse sentir desplazados, ¿por qué no utilizar toda esa sabiduría que han conservado a lo largo de los años y lo combinan con las nuevas ideas, con los nuevos métodos, con la energía de nosotros, los docentes jóvenes, ¿sí? Porque lamentablemente, pues hay mucho docente que pues únicamente va y hasta se duerme y se queda así como que ya llegó la hora, vámonos. ¿Sí? Ese es bien triste porque fuera de hacer un bien, generan un mal para la sociedad. Porque bien decía este maestro, ese mismo alumno al que no le estás dando la clase, no le estás enseñando, algún día va a ser tu doctor, algún día va a ser tu abogado, algún día va a ser alguien importante en tu vida. Ajá. ¿Y eso en qué va a repercutir? Pues en que te va a afectar directamente. Porque lamentablemente el mexicano sí tiene mucho esto, bueno, el mexicano y en general cualquier persona pues solemos tener este defecto, ¿no? De que no se hace algo hasta que ya te sucede o te afecta. Es decir, no vas al dentista hasta que se te está pudriendo la muela y te está doliendo. No vas al médico hasta que de plano no aguantas el dolor. No vas, con el, no sé, X cosa, ajá. Y entonces en este caso pasa lo mismo con el docente. No te das cuenta de los del error que estás cometiendo hasta años después. Ajá. Entonces, pues realmente también esto pasa mucho, ¿no? Porque efectivamente como hay docentes que no hacen nada, pues llega obviamente el docente joven y los pone a trabajar, básicamente. Entonces, sí es un esfuerzo continuo de todos, sí es un esfuerzo que se tiene que hacer, evidentemente, pero la recompensa a fin de cuentas se va a ver. Y yo, o sea, yo le he visto y he sabido de muchos casos de diferentes maestros que son súper buena onda con sus alumnos y tiempo después resulta que no, pues ¿sabe? Usted era mi maestro, ¿no? No sé, se me ocurre, mi maestro, un enfermero. Yo recuerdo que usted me daba clases de estadística para la enfermería, por ejemplo. Usted me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas valiosas, me ayudó a salir adelante. Ahora déjeme devolverle el favor, lo voy a atender súper bien. Y se nota a fin de cuentas. Entonces, no hay que verlo de una manera o desde una perspectiva, mejor dicho, al menos yo sí siempre les he hecho esta invitación y lo voy a seguir haciendo. No hay que verlo de una manera negativa, de decir, es que yo no quiero trabajar y es que luego no lo van a aprovechar y es que no lo merecen siempre los alumnos. Yo sé que no, pero con uno o dos vas a ver que la cosa va a cambiar, ¿sí? Y realmente si queremos tener un buen clima educativo, tenemos que empezar por eso, por tener la empatía, el respeto, la tolerancia, ajá, hacia nuestros compañeros como docentes y hacia los alumnos también, porque pasa mucho esta otra cosa que los docentes luego suelen juzgar a los alumnos, los juzgan y feo, y fuera de querer ayudarlos o de echarles la mano, hasta los perjudican para que de plano no les hacerles la vida imposible. Justamente estaba haciendo memoria de cuando iba en la prepa. Recuerdo a un maestro, nunca se va a olvidar este maestro, que como que sí me veía medio confundido, ¿no? Y ya me ponía a platicar con él y se daba cuenta, y de hecho me lo escribió alguna vez en un trabajo que le entregué, que pues, la verdad sí lo hice bien feo, lo hice bien cucho. Y en el trabajo sí me puso una Biblia que me dice, en resumen, no hagas las cosas por hacerlas. Tienes potencial, explótalo. Puta, eso cómo me puso de buenas y hasta la fecha cuando me desmotivo, vuelvo a ver ese trabajo, vuelvo a ver ese texto y digo, wow. O sea, otro maestro le hubiera valido que eso, otro maestro simplemente hubiera seguido y ya. Pero este maestro no, este maestro dijo, ¿sabes qué? Pues voy a echarte la mano, no voy a motivarte aunque sea con unas palabras. Voy a reconocer tu talento, voy a reconocer tus habilidades y tus capacidades. Y gracias a eso,
Pues realmente hoy en día, pues sí hago lo que puedo, o sea, no soy perfecto, evidentemente, simplemente hago lo que puedo, pero me esfuerzo. Y así como en mi caso, hay muchos otros casos, ajá, en donde esa empatía y ese respeto, esa tolerancia hacia sus estudiantes, pues realmente marca mucho la diferencia, porque realmente sí lo hace. Entonces, no podemos tener un buen clima educativo dentro del aula o dentro de una institución si no empezamos por esto. Y si no empezamos por entender este tipo de conceptos. Uno podría pensar que son exclusivos de la administración, de las industrias, etcétera, pero no, realmente abarcan muchísimo más que ello. Y ya por último, para darle la palabra, maestro, también me gustaría hablar de otro tema bien importante, que es pues precisamente el enfoque. No podemos hablar o no podemos continuar hablando de un clima educativo, de un clima organizacional, si no tenemos bien en cuenta el enfoque, es decir, hacia dónde lo queremos llevar. Si queremos tener un buen clima educativo para tener una buena producción, si queremos tener un buen clima educativo para mejorar el ambiente dentro del aula, ¿sí me explico? El enfoque es bien importante. Al igual que los modelos educativos, tiene que tener una razón de un fundamento detrás, es decir, el por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Ajá. Y esto, em, ay, perdón, lo vemos muy claro, ¿sí? Maestro Luis, usted no me dejará mentir. Pasamos de una escuela tradicional enfocada únicamente en la repetición de conceptos, conocimientos, a un enfoque más holístico, el famosísimo enfoque por competencias, ajá, que buscaba precisamente desarrollar tus habilidades en función de las necesidades del mundo real, ajá. Cada uno tenía una diferente función. La escuela tradicional, en su mayoría, pues era, pues únicamente para que los estudiantes sepan lo que el Estado, lo que el sistema quiere que sepas. El enfoque por competencias va respecto a, pues como él mencionaba, el pragmatismo de John Dewey, la resolución de situaciones reales, de problemáticas que afectan la vida cotidiana de nuestra persona y de nuestro alrededor. Entonces el clima educativo sí tiene que ir enfocado a eso. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr un ambiente tranquilo, un ambiente productivo, un ambiente de armonía, ¿no? Entonces no sé qué opina usted, maestro, pero al menos para mí el enfoque es bastante importante y me gustaría hacerle esta pregunta, maestro. Usted en su experiencia, en lo que ha vivido y en lo que ha visto, para usted, ¿cuál ha sido el enfoque del clima organizacional contemporáneo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y creo que, mira, está muy interesante lo que acabas tú de analizar, lo que acabas tú de exponer, y la pregunta, pues, que queda en el aire, pues, es también muy relevante. Primero, déjame abordar, lo primero que tú abordaste es ah, la cuestión de eh, la planeación. Y mencionaste junto con la planeación, pues esa, esa cuestión estructural que yo así menciono. Tú hablaste de la cuestión estructural, lo que es la planeación, el diseño de la clase, ¿cómo se llama? La normatividad, los valores y, y, y el cómo hacer las cosas, que me parece bastante relevante, que además dentro del tema es es el otro punto o es el otro extremo de los factores internos que inciden dentro del grupo organizacional. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que para que se genere el ambiente o, o la atmósfera sea adecuada para una buena clase o para una buena educación, bueno, pues hablamos de emociones, hablamos de motivaciones y hablamos de comportamientos que se tienen que dar y que si nosotros queremos que sean eh, relevantes, pues tienen que ser de, de, de enfoque positivo, ¿no? Vamos a llamarla así. Deben ser positivos esos factores. Pero si se desbordan,
si se van al extremo, se nos va a hacer un relajo, se nos va a hacer una desorganización total. Forzosamente en los grupos de trabajo requerimos un marco que nos ordene, que nos organice precisamente. Y es precisamente lo que tú mencionabas, bueno, o lo que yo menciono, lo que yo he denominado la estructura. La estructura en las organizaciones es esa parte rígida que nos va a permitir no salirnos de lo preestablecido. Hasta tú mencionabas cómo sabemos hasta dónde podemos llegar. Pues podemos llegar hasta donde tenemos ciertos límites. Entonces hay que marcar ciertos límites. Y eso nos lo permite o nos lo genera la estructura de una organización. ¿Esa estructura cuál es? Pues la que todos la que hemos venido platicando en varios conversatorios. Las normas, las reglas, los valores, los principios y la filosofía de la organización es la que nos permite contar con esa estructura para no salirnos para que no se nos disparen la parte emotiva. Y decías tú ahorita en tu pregunta, ¿cómo le hacemos, qué opinamos de la educación contemporánea? Bueno, pues definitivamente hemos tenido una transición de la estructura a lo emotivo, pero has mencionado una parte de la estructura que es fundamental, que es el objetivo. Tú mencionas el enfoque, y el enfoque es hacia el objetivo, es decir, hacia dónde voy, es esa ruta, es ese camino o es esa visión hacia ese objetivo. Entonces, muchas instituciones educativas, o a lo mejor parte del sistema educativo, de los lineamientos del sistema educativo, han perdido esa brújula de hacia dónde va el objetivo. Es decir, no tenemos un objetivo pleno, exacto, sigue siendo confuso para muchas instituciones el qué es lo que se quiere lograr. Entonces, pienso que desde arriba, desde muy arriba, el objetivo educativo debe ser el ser mejor que la competencia. Parece ser que no ese es el objetivo. Parece ser que no podemos ser mejor que los norteamericanos o que no podemos ser mejor que los europeos o que los asiáticos. O sea, parece ser que nosotros estamos diseñados para trabajar para ellos. Ese es el objetivo y entonces el enfoque creo, así lo veo, ha quedado pues ligeramente desenfocado y entonces hay mucha confusión. Las instituciones educativas, pues según su filosofía, pues tratan de organizarse para llegar a cierto objetivo que a lo mejor no es el que nos ha pedido pues la autoridad. Que a lo mejor la autoridad tampoco tiene claro el objetivo claro, o sea, no tiene bien claro ese objetivo, por tanto el enfoque que tenemos hacia ello es totalmente confuso. Entonces, en el hablar de un clima, hablar de un ambiente, pues ese ambiente tiene que estar enfocado en ese objetivo. Y si el objetivo es ganar el campeonato, entonces el enfoque se afina a lograr ese campeonato. Las herramientas y los medios se acomodan para poder lograr ese campeonato. ¿Cuál es el campeonato de las instituciones educativas? No lo sé, no me queda claro, porque mientras unas buscan colocar a sus alumnos en buenos puestos de ciertas organizaciones, otras le exigen al alumno que sea ¿cómo se dice? Que se autocontrate, que sea promotor de su propio esfuerzo, de su propia empresa, vamos, de su propia actividad, que sea proactivo. Si eso no lo enseñamos dentro de la institución, pues el chavo nunca lo va a poder lograr, porque pues, tenemos una estructura
muy diferente a lo que a lo que queremos, al objetivo que queremos lograr. Entonces, con esto te quiero decir, y con esto quiero contestar, tenemos un enfoque muy confuso, porque el objetivo no está bien, no es parejo para todo el sistema educativo. Sí, decía Miguel cuando estaba con nosotros en su área filosófica, el objetivo es aprender. Mi pregunta es, ¿aprender para qué? Para trabajar para los norteamericanos, para trabajar para los europeos, para hacer pues tener mi propio empleo, o sea, ser yo mi propio eh, empleador. Entonces, o para qué estoy aprendiendo, para qué, además, ¿qué le voy a dejar a las otras generaciones? Entonces, se empiezan a acomodar ciertos objetivos que deberíamos de tener muy claro dentro de la institución para que, para que la filosofía, que es precisamente ese enfoque, vaya directo hacia ese objetivo. Ese es mi pensamiento, pues no sé si te confundí más y bueno, sí quería abordar esas dos partes del ambiente organizacional, que es el emotivo y que es el estructural, porque no podemos, no debemos eh, estar solamente con un solo lado. Debemos hacer que los dos embonen como una maquinaria, como un engranaje de un reloj y la maquinaria trabaje correctamente hacia ese objetivo. Híjoles, profundo lo que menciona maestro, profundo y bastante cierto, la verdad. Pues sí, finalmente concuerdo muchísimo con usted porque hoy en día tenemos que sí plantear eso. Sí tenemos que plantear el hecho de decir, bueno, ¿para qué estamos estudiando? ¿Cuál es la finalidad de lo que estamos estudiando o lo que estamos enseñando? Sí, el por qué. Porque a veces más que, pues eso, ¿no? O sea, más que para otra cosa, más que para estar haciendo crítica y demás, o ser rebeldes, como a lo mejor se puede considerar, es más que nada ese detalle, el hecho de pensar, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún motivo? ¿Tiene algún camino? Ajá. Porque eso sí pienso que es lo que falla mucho, ¿no? El tener ese sentido, el tener ese objetivo, ¿no? Fallan muchísimo las instituciones. Y precisamente, pues al menos yo es lo que he estado notando mucho, los procesos innecesarios, las esperas de mucho tiempo, las tareas sin sentido, el desperdicio de los recursos, no solamente genera como vaya, no solo genera como esta pérdida de pasión, de gusto por la escuela, sino que también apaga la creatividad, apaga la emoción, apaga el verdadero desarrollo del estudiante dentro de la institución. Entonces, si hablamos de clima educativo, pues tenemos que estar conscientes y entender que eso implica una enorme responsabilidad. No tanto por el hecho de decir, ay, pues es que no somos los papás de los estudiantes. Yo lo sé que no o sea, yo lo sé. Finalmente en la escuela no, la escuela no es un jardín de niños, no es un lugar para que vayan y los cuiden un ratito, sino que es más que eso. Es un lugar en donde debe de haber una educación a conciencia, en donde debe de haber una educación pues basada en un objetivo real, en metas alcanzables, en metas que realmente impacten en nuestra sociedad. Porque usted bien lo menciona, entonces estamos estudiando para hacer mano de obra barata, estamos estudiando para obedecer a los altos mandos de primer mundo. No, yo pienso que no. Yo pienso que estamos estudiando para hacer la diferencia, para marcar una nueva diferencia, una nueva tendencia, si lo quiere ver de alguna forma. Yo pienso que nosotros estudiamos para verdaderamente explotar todo nuestro potencial, demostrar de qué estamos hechos, porque finalmente el clima educativo favorece eso, favorece esa autorrealización. Como bien lo mencionaba Maslow en su pirámide, partimos de las necesidades básicas a nuestras necesidades más tontas, si lo quiere ver de alguna forma, que ya son objetivos como la trascendencia. ¿Por qué digo que son tontas? Porque muy difícilmente se van a alcanzar si no tenemos definidas nuestras otras prioridades. Entonces, no podemos decir que hay un buen clima educativo cuando estamos priorizando el que salga mucha matrícula en lugar de realmente priorizar verdadero aprendizaje y garantizar una educación de calidad.
¿sí? Eso es a lo que voy. No podemos, si lo ponemos en la pirámide de Maslow, no podemos empezar a buscar un trabajo y una familia y una estabilidad económica si no tenemos si no tenemos nuestros objetivos cubiertos, los más básicos, que es un lugar donde dormir, alimento. Ajá, ¿sí me explico? O sea, no podemos avanzar a otros objetivos, no podemos avanzar a otros temas si no tenemos cubiertos los más indispensables. Va a haber gente que me diga, no, pero es que en mi caso y es que depende del contexto. Sí, 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 ok, voy de acuerdo. Pero lo ideal o en su defecto lo más adecuado sería esto que estoy mencionando, que primero cubras lo más importante para después ya ir avanzando poco a poco en tus objetivos. Porque si no, tu clima educativo va a estar muy mal. Porque si te saltas pasos, pues evidentemente no vas a saber en qué estás mal. Y evidentemente no vas a poder identificar cuáles son las problemáticas. Entonces, pues realmente el clima educativo, ¿qué es lo que busca? A fin de cuentas, busca este ambiente donde haya esta esperanza, esta innovación, este compromiso con el estudiante y el docente. Ajá. Cuando estamos hablando de un clima educativo, vamos más allá del simple hecho de que todos se lleven bien y de que todos estén tomaditos de la mano y, ay, sí, qué bonito nos llevamos. No, el clima educativo va más allá. Ajá. Es para generar confianza, para generar respeto, para generar inclusión. Y con inclusión no me refiero a los ellos, no, no, no. Con inclusión me refiero a gente que realmente lo necesita, gente que pues muchas veces, y esto sí me pasó un par de veces con gente así que me decían, es que a mí no me gusta que me tengan lástima, es que a mí no me gusta que me digan, ay, pobrecito, o que no me digan cosas, porque yo aguanto, yo sé defenderme, yo sé protegerme en este mundo, no necesito que me tengan lástima. Entonces, si hablamos de clima educativo, hay que ver que esto trasciende más allá de algo simple o de conceptos básicos de convivencia. No, no, no. El clima educativo es muchísimo más que eso. Y, pues, maestro, le doy la palabra para ya casi dar el cierre. Ya estamos a escasos minutos de dar el cierre, porque la verdad es que es un tema bastante bueno, bastante suave. Ah, y hablando de comunicación, ya, último comentario. Hablando de comunicación. Precisamente tenemos el grandísimo error o cometemos el error de pensar que nuestras ideas son la última palabra. Entonces no podemos tener un buen clima educativo si estamos pensando desde el egoísmo, desde el narcisismo dentro de una institución. Tenemos que aprender tenemos que aprender a recibir la crítica, a recibir eh, pues directamente las observaciones sin enojarnos y sobre todo tomándolo de la manera más profesional. Porque finalmente es eso, cuando estamos hablando de un clima educativo, pues todo es un proceso constructivo. O sea, muy rara vez te van a atacar porque sí. En su mayoría siempre va a ser para ayudarte a mejorar. Porque muchas veces tenemos que recordar, lo que nos dicen lo ven los demás por fuera, ¿sí? Porque nosotros no somos capaces de verlo o de entenderlo. Entonces, como consejito y como tip, hagan caso, escuchen a la gente que les rodea, porque es la gente que convive con ustedes, es la gente que se da cuenta y la gente que muchas veces los quiere, perdón, los quiere ayudar. Ajá. Tal vez no sea así en muchos casos, pero en su mayoría créanme que les va a beneficiar mucho si escuchan a quienes tienen más experiencia, a quienes son más hábiles o a quienes simplemente realmente de corazón les quieren hacer el favor, ¿no? De hacerles la observación. Porque estamos de acuerdo que pues no tendrían ni por qué decirles nada. Pero hay gente que de corazón te dice, oye, mira, te voy a servir, te voy a decir la verdad, pero no quiero que te enojes. Y te desglosan el detalle. Ajá. Entonces, si queremos tener un buen clima educativo, tenemos que aprender a escuchar y aprender a entender, a recibir sin necesidad de sentirnos atacados. Entonces, maestro, no sé qué opine usted al respecto. Pues mira, para ir cerrando un poquito este tema que es mucho, muy amplio, que es para toda una vida, como dicen los japoneses, voy a trabajar para toda la vida, o sea, yo voy a trabajar en esto para toda mi vida, y aquí me voy a morir, y aquí me voy a sacar con los tenis para adelante. Bueno, hay por ahí un librito que le recomiendo a todo el mundo, ojalá lo puedan leer, se llama A la carga, en español así se llamó, en inglés se llama Gunho.
que es la historia de de una, de una gerente que conoce a un trabajador que le enseña, le da 3 lecciones muy interesantes. Y las 3 lecciones hablan de clima organizacional o del manejo de grupo. Y al final, ah, hay una escena en donde un grupo de gansos vuela y todos van juntos, todos van, pues, ordenaditos, van volando. Bueno, hay incluso una película que habla sobre los gansos, pero en esa lección, eh, el autor nos dice, o los autores, son 2 autores de este libro, que la lección que hay que aprender de los gansos es el que se van motivando unos a otros. Si nosotros tomamos este libro y nos acordamos de aquella película en donde los gansos vuelan juntos con un niño que los lleva, los enseña a volar en manada, pues en parvada, perdón, así es el término correcto, pues justo es lo que tenemos que aprender a nosotros a hacer en una organización para que haya un correcto ambiente laboral, un correcto ambiente educativo, o en el aula, eso es lo que tenemos que hacer. El clima debe ser el adecuado para poder volar. El clima debe estar a gusto para que podamos volar todos juntos. El clima es donde nos sentamos a gusto para poder volar. Entonces, exactamente lo mismo tenemos que hacer en el aula o en la institución. Tenemos que crear un ambiente en donde los chicos quieran estar, pero quieran estar para estudiar, porque ese es el objetivo de la institución educativa. No socializar, no chatear, no estar en redes sociales. Sí, eso es complementario, pero el que va a la escuela va a aprender. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos lograr un ambiente educativo? Es lo primero que hay que pensar. Segundo, todos los chavos quieren estar en la escuela porque no quieren estar en su casa. Porque acá es donde están los amigos, acá es donde están los cuates, acá es donde está el relajo, acá es donde yo quiero estar. Ok, bueno, vamos a suavizar ese ambiente para que se sientan cómodos, se sientan a gusto, pero que quieran estudiar, que quieran aprender. Entonces tenemos que motivarlos a todos para que puedan aprender y quieran aprender. Porque esa es parte de lo que hemos estado olvidando en trabajar los docentes, en motivar, en aprender. Y no nada más el docente, el papá, ya lo vimos, lo hemos venido analizando, el papá, el directivo y el docente no hacen un triángulo, no hacen una mancuerna para poder generar ese ambiente. Entonces el chico se escapa, quiere estar allá donde no lo esté molestando a nadie. Y finalmente, ¿dónde quiero, cómo quiero estar? O sea, yo quiero estar en un ambiente cómodo, en un ambiente agradable, con condiciones físicas para poder estar a gusto. Bueno, pues si eso necesita una cancha, pues hay que buscar poner la cancha. Si eso necesita un gimnasio, pues hay que poner el gimnasio. Si eso, yo criticaba en el sistema educativo norteamericano que hubiera mesas de billar en las cafeterías de los campus en Estados Unidos. Pero no es para ir a tomar cerveza o es para ir a formar, es una mesa para entretenimiento, para descanso, para que convivan los chicos que están estudiando, que están metidos en un sistema norteamericano, que, está, como si, que están encerrados en el sistema. Pero eso les permite, es nada más 20 minutos de ir a descansar porque tienes que regresar a estudiar, porque quieres aprender, porque estás queriendo aprender. No es la prioridad la mesa de billar. Nosotros ponemos una mesa de billar aquí en la cosa en México y resulta que al ratito tiene cervezas, rock and roll y todo lo demás. Ese no es el objetivo. El objetivo es darle las herramientas a los muchachos para que puedan descansar
se sientan a gusto, se sientan con las ganas de estar en el lugar donde tienen que estar, pero para estudiar. Entonces, con esta idea tan diferente, con esta óptica diferente, podemos tener maquinitas de juego, podemos tener billar, podemos tener mesas de ping pong, podemos tener mesas de juego de cartas, pero para estudiar, o sea, para relajarse del estudio que están llevando. Entonces debemos de tener una buena biblioteca, debemos tener un buen laboratorio de cómputo, debemos de tener otros muy buenos laboratorios donde el chico pueda concentrarse a estudiar, pero motivado a estudiar y motivado a descansar. Es necesario. Algunos sillones agradables donde poder sentar. Luego hay unas bancas que, ¿para qué te cuento? Que duele hasta allá donde donde nosotros mejor no nos sentamos. Pues sí, no podemos, ese no es parte del ambiente que necesitamos. Al chico necesitamos, sí, que esté a gusto, que esté, y si no funciona, si no se adapta, entonces no es para ese sistema. Eso es parte de lo que debemos aprender en las instituciones educativas. Nadie puede estar a fuerzas en donde no puede estar. Bueno, pues yo con eso me despido, estimado Jan. No sé si tú tengas, bueno, te cedo la palabra, que tú vayas cerrando también una participación antes de decir bye bye. Gracias, gracias, maestro. Híjoles, pues como siempre el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿verdad? Y pues nada, ahora sí que, pues como siempre agradecerles a todos los que hayan quedado. Y como es de costumbre, me gustaría soltar un poema reflexivo al respecto, al cual titulé Bajo el techo del aula ausente, que dice más o menos así. En los pasillos grises del saber cansado, se arrastran los sueños con paso apagado. La tiza suspira promesas que fueron, y el eco del aula murmura, no quiero, tantas tareas sin alma ni fin, apiladas como hojas de un jardín sin jardín. Los pupitres callan, los ojos se cierran, la pasión se esconde y las voces se alejan. Un maestro repite lo que no siente, un alumno dibuja nubes en su mente. Entre normas, formatos, horarios y ruido, se pierde el latido de lo compartido. ¿Dónde quedó la chispa, la mirada encendida? ¿Dónde el temblor de una idea nacida? Los talentos duermen sin ser convocados, como libros antiguos, sellados y olvidados. Hay esperas vacías como sillas sin dueño, hay saberes tan densos que aplastan el sueño, y el tiempo se ríe al ver cómo se esfuma el porqué. Pero aún entre ruinas de papeleo y sistema, resiste una luz, la esperanza sin esquema, porque educar, lo sabemos, es acto sagrado, y el alma no aprende si no ha sido tocada. Así limpiemos el aula del ruido incesante, volvamos al gesto, al diálogo vibrante, que el clima no sea de rutina y desgano, sino abrigo que ampare el esfuerzo humano. Y cuando se hable de escuela y de vida, que no pese la norma sino la herida curada, pues educar no es llenar, es encender, y un aula sin fuego no puede aprender. Y es cierto, lamentablemente hemos dejado que la monotonía, que la repetición, volvimos a una escuela tradicional disfrazada de un enfoque por competencias. Volvimos a una escuela tradicional en donde simplemente los maestros buscan llenar las vasijas que se hacen llamar alumnos. Y yo pienso que así no debe ser la educación. La educación es muy bonita, es mágica, abre fronteras, rompe esquemas y nos enseña que somos más de lo que nosotros pensamos y creemos. Y es a lo que los invito, como siempre, pues a leer, a reflexionar, a hacer crítica y a ver la educación de otro modo, a ver el clima educativo como algo más que lo evidente. Hay que ver más allá y hay que ser siempre mejores. Como dijo alguna vez un sabio, no te disculpes, solo mejora. Yo con eso cierro mi participación y pues les deseo una muy buena noche a todos. Gracias, como siempre. Bueno, pues te pedimos que nos lo compartas ahí en los comentarios. Y bueno, invitamos a la gente que nos siga siguiendo. Gracias a los que nos acompañaron y a los que no nos acompañaron, pues también gracias y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, Ian. Que estés muy bien.